hay algo, siempre hay algo que necesita ser cambiado en nuestro carácter y es muy importante. Gracias, yo deseo. Que me gusta tener las manos libres. Entonces vamos a empezar con una cita que deriva en meditar o en reflexionar qué tan importante es que nosotros cambiemos, nuestro carácter pueda ser transformado. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Por lo regular, la mayoría de las veces lo que nos controla o nos domina son nuestras emociones. Pero nuestras emociones nos pueden controlar y dominar, ¿saben por qué? Por el sistema de pensamiento que tú tengas o que yo tenga. Hay una parte en la escritura que dice, cuyo pensamiento que hay en el hombre tal es él. Y es una gran verdad, porque si tú tienes un pensamiento de acuerdo a la perspectiva o al pensamiento de Dios, vamos a poder pensar y a reaccionar de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, a Jesús, mucha gente puede pensar o pudo pensar en aquel tiempo que Jesús era un ser derrotado, un ser sin carácter, ¿no? Un ser vencido. Por ahí está un líder religioso de una religión muy importante, digo importante en el sentido de que tiene muchos adeptos. Dijo una vez que el más grande fracaso de Jesucristo fue en la cruz. Y por ignorancia nosotros, o mucha gente pudo haber visto en aquel entonces a Cristo como un fracasado. Sin embargo, cuando tú conoces la Escritura, puedes entender que fue la más grande victoria, no solamente para Jesucristo, porque Él venció la muerte. O sea, aunque lo mataron en una cruz, no lo mataron, Él dio voluntariamente su vida en la cruz y murió en lugar de nosotros, de cada uno de nosotros. No había otra forma de salvarnos, porque mucha gente piensa que por portarse bien o por hacer buenas obras agradamos a Dios. Y sí es importante hacer buenas obras, porque son las que dan testimonio de nuestra fe. Pero dice cualquier Biblia que las obras, dice que no por obras para que nadie se gloríe. Si tú y yo podemos justificarnos y salvarnos por un buen comportamiento, entonces no tendría ningún sentido que Jesucristo hubiera venido a este mundo. Y menos que ofrendara, pusiera en ofrenda, en propiciación por nuestros pecados para salvarnos. Era la única manera. Tú y yo somos incapaces de poder llegar al cielo, de poder llegar a Dios, si no es por medio de la sangre de Jesucristo. Él no solamente ofrendó su vida, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día. La muerte no pudo retenerlo. Él venció a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, cuando tú y yo conocemos la Escritura y entendemos bien el plan y el propósito por el cual Jesús ofrendó y dio su vida por nosotros, que era la única manera en que tú y yo podemos tener vida eterna y el perdón de nuestros pecados. El propósito de la Escritura es que tú y yo podamos reconocer nuestra condición delante de Él diariamente y podamos nosotros venir al arrepentimiento. Entonces, aquí en esta porción que nosotros leímos, dice que mejor es el que tarda en airarse. Les decía que nosotros por lo regular el
el ser humano está controlado por las emociones y por el sistema de pensamiento. Según lo que tú piensas, dices, no, pues es que yo creo que me humilló, ¿no? Y a lo mejor esa no fue la intención. O tú tienes una tendencia a otro tipo de sistema de pensamiento y entonces tú vas a reaccionar como enojado, vas a explotar, ¿no? A lo mejor tu esposo o alguien te está diciendo algo con una buena intención y tú no, pues ya, tú te crees Dios, ¿no? Me estás juzgando, me estás criticando y no sé qué tanto. ¿Y tú qué? A ver, tú me estás diciendo a mí, tú no te ves a ti, no sé qué, ¿no? Entonces tenemos una tendencia por el sistema de pensamiento que tú y yo tengamos. Entonces dice que para Dios nos dice que reflexionemos que es más importante el tardarte en enojarte que el fuerte. Mucha gente cree que porque se enoja, porque impone, es fuerte. Y déjame decirte, mucha gente que grita, se enoja, dicen es que tiene un carácter muy fuerte. El que se enoja es débil. El que no se enoja es el que tiene un carácter fuerte. El que es paciente, el que es con templanza, que puede soportar la ofensa, esa es una persona con carácter fuerte. El que se enoja, grita, dice y hace, avienta cosas, pleitea y demás, y se impone, es el que es débil. Y entonces aquí Dios nos hace que vayamos a una reflexión, ¿no? Porque por lo regular así es, o nos justificamos y decimos, es que yo estaba tranquila y nada más vino a ponerme mal, ¿no? O va uno manejando y ya se te cerró uno y te empieza a insultar con el claxon y todo. Eso no es justificación para que eso te rompa o te robe la paz. Entonces hoy lo que Dios quiere hablarnos es que es imposible para nosotros el poder dominar y controlar nuestras emociones. Entonces, dices, entonces, ¿por qué si es imposible Dios me está pidiendo esto? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Dios nos dotó de un espíritu, un alma dentro de un cuerpo. Somos seres tripartitos. La finalidad de tener un espíritu es que nosotros con el espíritu adoramos a Dios y tenemos una relación con Dios. Pero déjame decirte que desde el huerto del Edén, cuando el ser humano decidió independizarse de Dios y tomar sus propias decisiones, pecó, ¿verdad? Desobedeció. Y dice que así por un hombre pasó el pecado a todos los hombres, pero también la salvación por Jesucristo pasó a todos los hombres. Entonces, tenemos una naturaleza, antes de conocer o de entregar nuestra vida a Jesucristo, tenemos una naturaleza que pecaminosa, una naturaleza caída. Y esa naturaleza es la que impera en la vida del ser humano, que es orgullo, egoísmo, que es ira, contiendas, pleitos, maledicencias, etcétera. Es parte de nuestra naturaleza. Por ejemplo, a un ser humano, a una persona, como les decía, le dicen algo, la provocan y no le cuesta trabajo explotar, o sí, es algo natural. O sea, el ser humano natural, por naturaleza, reaccionamos desgraciadamente mal, ¿verdad? Pero cuando nosotros oímos o escuchamos la palabra, el mensaje de Dios, la voz de Dios a través de la Escritura, y comprendemos que tenemos una naturaleza de pecado caída, que necesitamos de un Dios todopoderoso que nos rescate, que nos perdone y que nos transforme. Él envía su Espíritu Santo dentro de nosotros, se amalgama con tu espíritu humano y le da vida, porque el espíritu está muerto a causa, o sea, mi espíritu está muerto a causa del pecado. Porque cuando el hombre pecó, dijo Dios que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Tal vez el ser humano no murió
físicamente en ese momento y cayó fulminado, ¿verdad? Adán y Eva no murieron fulminados. Vemos otros casos en la escritura que sí es literal, que han muerto a causa de pecado, como Ananías y Zafira, ¿no? Que sustrajeron del precio de algo que vendieron mintiendo y dice tentando al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando entra el pecado a la vida del hombre, entonces se muere el espíritu, o sea, está endurecido, está muerto a causa del pecado. Por eso mucha gente dice, no, yo así estoy bien, no necesito de Dios, no necesito ir a ningún lado a reunirme, no necesito leer la Biblia, no necesito estar metida, yo en mi casa puedo orar, yo en mi casa Dios está en todos lados, etcétera. Y no tengo ese interés, ni ese impulso, ni es una prioridad en mi vida. ¿Por qué? Porque está endurecido el espíritu. Y para mí hay otras cosas más importantes, etcétera. Pero cuando viene el Espíritu Santo y se amalgama y se une con el espíritu humano, lo vivifica, lo revive, le da vida. Y entonces al vivificar ese espíritu muerto, empiezas tú a sentir un deseo y un anhelo que nunca antes habías sentido. Y dices, híjole, como que quiero conocer a Dios, como que siento que es momento de un cambio en mi vida, como que me siento sin satisfacción, me siento vacía, sola, o etcétera. Y empiezas a tener una necesidad y un anhelo y cosas que antes tú no lo sentías y que eras indiferente, como dice en la porción de la escritura, que andábamos ajenos a la vida de Dios. No nos interesaba conocer el pensamiento de Dios, ni la voluntad, ni sus mandamientos, ni nada. Lo único que nos interesaba era vivir a nuestra manera, ponerle reglas a nuestra propia vida y tratar de llegar al cielo a mi manera. Si es que alguna vez, hace unos días, platicaba con una amiga, yo le decía, si tú murieras hoy, ¿para dónde irías? Y me dijo, no lo había pensado, nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado. Y dice, y pues la verdad no sé. Si me hubiera dicho al cielo, yo le hubiera preguntado, ¿y por qué? Porque mucha gente pensamos que vivamos como vivamos, somos merecedores de ir al cielo, ¿no? Porque por lo regular nos sentimos buenos. Pero siempre va a haber alguien, como dice la escritura, quien podrá reconocer sus propios errores. Es muy difícil que uno solito reconozcas que hay problemas en tu corazón, en tu vida. Podemos ver los errores, las faltas, las fallas de carácter en otros, pero nos justificamos a nosotros mismos. Pero aquí lo importante de esto es que hoy Dios nos está haciendo que reflexionemos con esta cita. Dice que mejor, o sea, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que tiene ese control por medio del Espíritu Santo, que el que toma una ciudad. Puede una persona ganar grandes victorias, tener una profesión, un título, ser importante, famoso, tener dinero, éxito en lo que tú te propongas, pero si tú tienes problemas de carácter, tarde o temprano vas a fracasar. Y el problema, o sea, es tan importante, yo meditaba qué importante es que se ha formado el carácter de Cristo en nuestra persona. Yo veía en las noticias todo lo que está pasando con Venezuela y es algo impactante, impresionante. Y no es que uno sea negativo, pero nosotros, cualquiera de nosotros puede estar expuesto en México a que pase alguna tragedia de estas. La pregunta sería, muchos pensamos, Dios me guardaría y no me pasaría nada. La realidad es que Dios no está comprometido con nadie a ponerlo como a los políticos, ¿no? De que tienen fuero y son intocables, ¿no? Dios permite muchas cosas en nuestra vida. Y vamos rápidamente a Romanos 8:28.
8:28 y vamos a leer también el versículo 29. Dios detrás de todo lo que permite, porque mucha gente ahorita podrá estarse preguntando y diciendo, ¿cómo un Dios de amor, un Dios bueno, permite algo tan tremendo? Y todos se lo adjudicamos a Dios. Y me quedo pensando, se me vino una mente porque la parte donde fue la tragedia más tremenda era en una parte donde era la playa. Hicieron un conjunto de edificios tremendos y ¿saben en dónde lo edificaron? Sobre la arena. Sobre la arena. Y hay una parte de la escritura que dice, habla del hombre prudente y del insensato. Y dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, tempestades, atravesaron muchas cosas y todo, y esa casa no cayó. Pero el que edificó su casa sobre la arena, por no tener un sustento, una base sólida, dice que cayó y fue grande su ruina. Lo compara a tu vida y a mi vida. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? ¿Sobre la metafísica? ¿Sobre libros de superación personal? ¿Sobre cualquier otra cosa, psicología, etcétera y demás? ¿O sobre este libro que no es un libro de religión? Dice que la suma de su palabra es verdad y que es más importante, dice que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro y que hacemos bien a estar atentos. Necesitamos que sea una lámpara a nuestros pies y que alumbre nuestro camino. Dice que la suma de su palabra es verdad y que es la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos como en un lugar oscuro, ¿no? Entonces, es la palabra profética más segura. O sea, decía mi esposo que es más cuando existía 24 horas con Jacobo, dices, o con López Dóriga, decía, esta palabra es más profética y es anticipada porque te habla de acontecimientos pasados, presentes y futuros. Y si tú la conoces, es algo maravilloso. Y yo predico esto porque es una realidad en mi vida. Dios está transformando, no puedo decir que ya completamente ha sido transformado, pero esta palabra ha sido maravillosa para mi vida, ha sido de enseñanza, de instrucción, de corrección, ha sido algo como un espejo que he podido ver claramente en lo que necesito arrepentirme, en lo que necesito un cambio, ¿verdad? Y entonces qué tremendo es. Ahí dice, el que fundó su casa sobre la roca, o sea, la roca simboliza a Cristo. Entonces, dice que azotaron muchas cosas. Cuando hay un buen cimiento, entonces lo que debemos de preocuparnos es de tener un buen cimiento en nuestra vida, para que cuando vengan esas cosas, vengan esas situaciones, en muchos lados o hay muchos iglesias cristianas aún que predican un evangelio diferente, y dice la escritura que tengamos cuidado, porque hay iglesias que dicen todo es bendición, no te preocupes, tú así como estés en pecado, mal y todo eso, Dios te ama y nunca te va a dejar de amar y todo está bien y todo está perfecto. Hoy yo no voy a decir lo que yo creo, vamos a ver qué es lo que Dios dice a través de la escritura. Y en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, porque hay mucha gente que dice amar a Dios, pero cuando nosotros amamos, o sea, es como un hijo te puede decir, ay mami, te amo, mamá, y todo esto, ¿no? Como te quiero, pero nunca te obedece. Se revela en contra de todo, te cuestiona por todo, te grita, es con conductas y todo esto malas y todo eso. ¿Realmente eso será amor? Y dice, no, yo amo a mi mami y a mi papi, ¿no?
pero les roba, les miente, los traiciona, habla mal de ellos, etcétera, ¿no? Tú dices, yo no soy así con Dios. Pues sí lo cuestionamos, sí nos enojamos, sí lo criticamos y decimos un montón de cosas que Dios en su infinita misericordia no nos ha fulminado. Porque hablamos, nos atrevemos a hablar como si uno fuera más sabio y más inteligente, más bueno, como si tú y yo tuviéramos un corazón más noble, más sensible que el de él, ¿o no? Y no es así. Dios permite cosas no porque sea atroz, duro ni cruel. Dice que a los que, y sabemos que los que aman a Dios son los que guardan sus mandamientos. Los que aman a Dios son los que no son humildes, somos personas que queremos como Jesús, ¿no? Dice que él era manso y humilde de corazón. Él era obediente, dice que él, tomando forma de siervo, se hizo obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte de cruz. Él sí puede decir que él amó a su padre, que lo honró, que lo obedeció. ¿Por qué? Porque él tenía un sistema de pensamiento no como el tuyo ni como el mío. Él realmente conocía quién era Dios. La única manera en que tú puedes conocer el corazón de Dios es a través de la Escritura. Si tú no tienes una lectura diaria de la Escritura, vas a estar en confusión. Yo también estuve del otro lado. Yo también cuestioné a Dios. Yo también me enojé. Yo también critiqué a Dios y todo esto por ignorancia, por no conocer quién era Dios ni el corazón de Dios. Y a través del conocimiento que Dios me ha ido dando de la Escritura, de su corazón, ahora puedo amarlo, respetarlo y honrarlo. Y en vez de cuestionarlo, yo creo lo que dice la Escritura, porque en mi propia vida, y se los digo, mucha gente puede decir, ay, pues tal vez tú hablas así porque no has sufrido. Te lo dice una mujer que no tiene hijos, que se murió su padre, su madre, que nos quedamos, o sea, Dios trató en nuestra vida, lo primero que nos quitó fue todo lo económico, el dinero. Como en Deuteronomio dice, y te probé y te afligí y te hice tener hambre, para saber si habías de guardar o no mis mandamientos, para saber lo que había en tu corazón. Y Dios lo hizo con un propósito. ¿Cuál fue? Que yo me diera cuenta. Yo me di cuenta que en el dinero estaba mi seguridad y en muchas cosas. Yo era una mujer súper insegura, sin identidad. Y sabes que ahora que conozco a Cristo, yo sé que sin dinero o con dinero, como yo conocí a mi esposo, yo fui a predicar el evangelio a una cárcel cuando yo me convertí a Cristo. Y yo conocí ahí a mi esposo era pastor dentro de una prisión, Dios lo alcanzó dentro de una prisión. Y mucha gente me decía, ¿no te da vergüenza ir a ese lugar? Que te ven ahí con tus bolsas de mandado, algo cargando, algo así. Dios me alcanzó. Yo quería ser actriz y tenía una escuela de arte dramático y estaba en el medio artístico cuando Cristo me alcanzó. Entonces imagínense el glamour y todo ese tipo de cosas, y luego llegar con unas bolsas de mandado a un penal a formarte, a entrar a baños públicos desastrosos y todo tremendo y demás. Tú puedes decir, bueno, eso, pues Dios empezó a formar su carácter en mí. Y yo necesitaba, porque hay muchas cosas que yo lo sentía como humillación. Gente que me conoció me dijeron, qué bajo has caído, porque así lo veían. Qué bajo has caído, en desgracia. Gente que ya ni se quiso juntar conmigo, porque decían, pues ya no tienes dinero, estás en desgracia, qué vergüenza, ¿no? De decirme que no tienes otra ropa más presentable, etcétera, y demás. Y saben que en ese momento, en ese grado, por eso yo puedo decir que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Porque todo lo que yo perdí, me acuerdo que una vez, todo lo valioso que yo tenía, lo traía un día en una cajuela del auto. Me habían invitado a una conferencia importante dentro del medio
y traía todas mis alhajas, o sea, así era, que no sabía ni qué ponerme, ¿no? Según yo. Siempre como querer figurar o ser aceptada. ¿Vendes qué presencia, no? ¿Y qué creen? Ese día me robaron todo. Abrieron la cajuela y me robaron todo. Teníamos poquito de haber llegado al cristianismo. Y llego con mi mamá llorando, mamá, me robaron todo, que no sé qué. Y mi mamá se sonrió. Yo me quedé así pasmada, dije, pero ¿qué no entiende lo que le estoy diciendo? Y ella se sonrió y me dijo, mijita, qué bueno que te quitaron las muletas para que aprendas a caminar sin ellas y darte cuenta que puedes caminar sin muletas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y me di cuenta que no era una desgracia, que hay cosas que Dios está permitiendo con un buen propósito, encaminarlo todo para tu beneficio, no para algo malo. Dios no es un Dios con pensamientos destructivos, de decir, ay, ahora para que se le quite le voy a dar en la torre. Él no es como tú ni es como yo. Es un Dios bueno. Por eso dice que Dios es amor, pero el amor es justicia, es corrección, es disciplina, porque nos ama. Si nos dejara como estamos, entonces no sería amor, porque ni tú ni yo no era feliz como era. Y ahora, aunque no tengo todo lo que tuve y todo eso que ni lo anhelo, puedo darle gloria a Dios y decir, gracias Padre, porque es el trato que yo necesitaba. De otra manera, Dios nos habla con consejos, nos habla de muchas maneras, susurrándonos con ternura, con amor, con todo, pero ¿qué hacemos? No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿no? Como los niños en la escuela, ¿no? Así somos. Perdón que lo represente de una manera tan ridícula y que pierda así como que el formato, la seriedad o algo, pero realmente así somos. O sea, Dios nos habla de muchas maneras y no queremos escuchar, y a veces tiene que intensificar o hacer cosas más drásticas, como lo daban aquí el testimonio, este matrimonio, ¿no? Ella decía de todo lo que les ha estado aconteciendo. Y dice, y me acordé de esa porción que dice en Mateo, que dice que la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Pero a veces tenemos que vivir cosas dramáticas, como les decía en mi caso, pues lo perdí todo, y aún la salud y aún muchas cosas, y estando en esos momentos yo le decía a Dios, si yo pudiera cambiar todo lo que tengo por un minuto de paz, te lo daría, porque estaba yo en la locura. Hubo un tiempo que estuve muy mal, en depresión, en angustia, sin dormir más de un mes, etcétera. Y yo les decía, te lo cambiaría por un minuto de paz. Dios permite a veces que pasemos por situaciones para valorar, porque yo no valoraba todo lo demás hasta valorar esto. Pero yo creo, es verdad lo que ella dijo, que lo más importante para el ser humano, terrenalmente hablando, sería la vida, pero lo más importante es Cristo, ganarlo a Él. Y yo creo que lo más importante y lo que quiera hacer en la vida de ellos, en tu vida y en la mía, es que realmente le podamos conocer, podamos confiar y depender de Él, honrarlo en su soberanía, en su autoridad y poder. Porque lo que Él haga en nuestra vida, he comprendido que hasta una muerte o algo no es nada injusto. Todo tiene un plan y un propósito eterno. En Jeremías dice, y yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, ya no hay nada malo, ya no hay ninguna desgracia. Si tú has entregado tu vida a Jesucristo, para tu vida ya no hay nada malo, ninguna desgracia, todo es orquestado y encaminado y definido de un Dios todopoderoso. Amén. Dice, a los que todas las cosas les ayudan a bien, esto es, dice, a los que han sido
llamados conforme a su propósito. Perdón, lo leí diferente porque así me lo sé de memoria. Entonces dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mucha gente piensa que ustedes escogen y eligen a Dios. Aquí dice que Él nos llamó y Él nos predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Y luego algo, porque también muchos dicen, es que todos somos hijos de Dios. Necesita haber un proceso de arrepentimiento, de conciencia de pecado, que entendamos el sacrificio que Él hizo por nosotros, y entonces dice, los predestinó para ser hechos, pero ¿para qué nos llamó Dios? Para ser hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El anhelo y la meta de Dios es que tú y yo tengamos el carácter de Jesucristo. ¿Cómo la ves? Puede parecer algo, ¡ay, qué pretencioso! No lo vas a hacer tú ni lo voy a hacer yo. Es obra del Espíritu Santo. Tú solamente necesitas tener la obediencia y necesitas tener la fe y creer que Dios tiene todo el poder por medio de su Espíritu para hacerlo. Pero nuestra intervención es nuestra obediencia, simple y sencillamente, ¿no? Nuestra humillación delante de Él, pero también reconocer, a veces nos conformamos y vean qué importante lo que Dios dice en Romanos 12:2. Nos conformamos, ay, pues total, así soy yo. Platicaba hace unos días con una persona y dice, no, pues es que así soy yo. Y del lugar donde yo soy, así se acostumbra y así es. Y yo les decía, yo respeto esa situación, le digo, pero ¿qué crees? Aquí lo que importa es la cultura de Dios, ¿no? Tú puedes tener una cultura, un sistema de pensamiento, hábitos y todo, y pues muy respetable si tú quieres, pero aquí lo que importa es que tengamos los hábitos, la costumbre y la cultura ¿de dónde? De Jesucristo y del reino. Si es que nosotros realmente amamos a Dios y queremos agradarle, honrarle, y que sus promesas, porque también mucha gente dice arrebata y reclama las promesas, pues para poder ser acreedores de esas promesas dice que si nosotros obedecemos y guardamos sus mandamientos, dice, si guardas tus mandamientos, pide lo que quieras y te será hecho. Cuando guardamos sus mandamientos y tenemos un corazón conforme al de Dios, vamos a pedir cosas que, como dice, que si pedimos alguna cosa que conforme a su voluntad, nos será hecha. No vamos a pedir cosas porque luego dicen, es que mentira, la oración no sirve. Yo he pedido por años esto y no me contesta. Pues yo he pedido oraciones que no han sido conforme a la voluntad de Dios y después me he dado cuenta. Y he podido reconocer que la voluntad de Dios, como Jesús en el Getsemaní, dice que en el momento más tremendo de su vida, o sea, ahí es tener carácter. ¿Sí me explico? Ahí se ve el carácter de Jesucristo. Dice que estaba en un sufrimiento intensamente, o sea, tremendo. Dice que era tan intensa su sufrimiento y su agonía, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Transpiraba y médicamente, clínicamente, esto es real. Dice que cuando una persona está siendo sometida a un estrés tan tremendo, se rompen los vasos sanguíneos y puede transpirar por los poros sangre. Pero él estaba así no porque tuviera miedo a la muerte, no porque tuviera miedo que lo iban a perseguir, que lo iban a torturar, que lo iban a latiguear, no. Él era limpio, santo, perfecto, sin mancha. Iba a tener que llevar sobre sí mismo todo el pecado de la humanidad y ensuciarse. Él era lo tremendo, lo que sufría y lo que temía. Pero ahí se ve el carácter. Estaba sufriendo, estaba desesperado, estaba angustiado, pero no fue, ay Pedro, por favor,
¿no? Sí les pidió, oren conmigo, pero pues se quedaron dormidos, lo abandonaron, etcétera, ¿no? Pero aún a pesar de todas esas cosas, él fue a la fuente de poder del Todopoderoso y fue a orar. Fue a orar en Getsemaní, se humilló y le dijo, si es posible, si hay otra forma de salvar a la humanidad, si hay otra manera de rescatar al hombre del pecado, Señor, hazlo. Pero inmediatamente reflexionó y dijo, pero no se haga mi voluntad, no se haga conforme a yo, como yo quiero, sino conforme tú quieres. Y esa fue su grande victoria. Vemos a un Jesucristo no débil, como dicen, ¿no? Que fracasó en la cruz, no alguien que lo mataron, porque dice la escritura que él dio y puso su vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. Entonces es algo glorioso lo que vemos en las escrituras y la meta es ser conformados a su Hijo. Vamos rápidamente a Filipenses 3:14, perdón. Filipenses 3:14. Ay, no es cierto, estábamos en Romanos 12:2, se me fue la onda, perdón. Les decía que nos hemos conformado a vivir como vivimos o no, al sistema de pensamiento que tenemos y decimos, yo así estoy bien, ¿no? Yo no necesito ningún cambio, yo así soy feliz. Y me he topado con mucha gente que es así y me dicen, yo me siento bien, así estoy bien y así moriré, ¿no? Y nos conformamos y aquí hay una exhortación, dice, no te conformes a ser como eres, a pensar como piensas, dice, no te conformes a ¿qué? A este ciclo, no te conformes al sistema de pensamiento que hay ahorita. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas que están normalizando, ¿no? La mentira es algo normal para mucha gente. Y dice, ay, pues las mentiras piadosas, blancas, no hay ningún problema. Y dice Dios que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Así de grave es la mentira. Y la tipifica en un grado. Y ahorita no voy a hablar de la mentira, ni sus causas, ni sus consecuencias. Pero ¿sabes qué dice la escritura? Que el diablo es padre de mentira y de lo suyo habla. Entonces es muy grave. Tratar de salvar una situación o salvar una cosa mintiendo, porque dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En Él no hay mentira, ¿verdad? Y hay muchas cosas que hemos normalizado, la violencia, muchas cosas que enumeraría y todo, y para nosotros ya es normal, ¿no? El ser enojón o el tener carácter fuerte, o todo ese tipo de cosas ya lo vemos como algo normal. Aquí dice, no te conformes a ser como eres. Dios hoy nos quiere que despertemos. Ya ven, todo está, Dios hoy ya más claro. Así, ¿no? Como una sacudidita de decir, despierta, tú que duermes, ¿no? No te conformes a ser como eres, puedes ser mejor. Dios te puede hacer feliz, te puede hacer diferente, puedes ser un ser humano con un verdadero carácter, ¿verdad? Con paz, con tranquilidad, reaccionar con sabiduría, con prudencia. A mí eso se me antoja, no sé a ti si se te antoje seguir con amargura, pleitos, ¿no? Que acabes divorciándote, que tu familia esté toda dividida, fracturada, o con humildad venir delante de Dios y decir, sí te necesito, que tú restaures y restablezcas mi vida primero y la de mi familia. No quiero conformarme a estar en pleitos, en divisiones, en vicios, en situaciones difíciles, caóticas, dice, sino que necesitamos no dice un cambio, una metamorfosis, ¿no? Como la oruga que se convierte en mariposa, una transformación, un cambio radical, es lo que Dios puede hacer. Él no pone parches, Él no pone así nada más por encima, ¿no?
Yo digo que él es como las del seguro social, ¿no? Que llevas una herida y te exprimen y te estallan hasta que salga todo lo de adentro, ¿no? Para que seas sanado y restaurado o no. Dios no es así ahí por encimita, como muchas doctrinas ahorita en muchas iglesias, no, tú declara en victoria y en gloria y en victoria y todo, y sigues envidiando, sigues de egoísta, de mentiroso, ¿no? Seguimos, o sea, con malas cosas y todo, y te lo digo porque no porque yo me sienta que estoy bien en todo, porque Dios me habló de esto para mí. Yo no soy como las personas que dicen, oye, está buenísimo esto para mi cuñada, o para mi tío, o para mi papá. No, Dios me habló este mensaje, quiero que sepan que este mensaje es para mí. Y yo se los estoy compartiendo. No lo preparé para ustedes, fue algo que Dios me ministró para mí. Y yo creo que muchos entramos en lo mismo. Entonces, dice que necesitamos una renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Para poder ser transformados. O sea, es un cambio radical. Que no te, en las manos de Dios y con el poder del Espíritu Santo podemos ser personas que digan, ¿lo cambiaron? A este me lo cambiaron, ¿no? O este, ¿qué le pasó? Es otra cosa, otra persona, ¿no? Y se transforma, pero ¿cómo vamos a ser renovados o transformados? Necesitamos un cambio ahí, dice ¿qué? De entendimiento, de mente. Si tú y yo nos seguimos aferrando, no, es que así, esto es, sí sé que es negro, pero es verde. Yo digo que es verde y así me voy a morir, diciendo que es verde, ¿no? Ha habido gente que me dice, es que ustedes están equivocados porque es una minoría los que creen en la Biblia y en ustedes. Y es una gran mayoría los que creen en una religión diferente. Son millones. Y le digo, pues sí, dice la Escritura, por no conocerla, dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Porque la religión, esto no es religión, porque la religión te pone dogmas, situaciones y todo, ¿sí? Es muy fácil hacer cosas, pero Dios quiere un cambio, ¿sí me explico? Yo puedo hacer muchas cosas pensando que me voy a salvar así, pero sigo peleando, sigo con soberbia, sigo haciendo un montón de situaciones, ¿no? Dios quiere que nuestro entendimiento, que nuestra mente, nuestro sistema de pensamiento sea transformado, que cambie. Y al cambiar nuestro sistema de pensamiento, va a cambiar nuestro corazón, vas a sentir diferente y vas a vivir diferente. Por ejemplo, algo que Dios impulsó mucho cuando yo le conocí, lo primero fue el anhelo de servirle. O sea, no predicando, nunca me imaginé, ¿eh? O sea, cuando oraron por mí, cuando me bauticé y la persona que me bautizó oró y profetizó, ¿no? Que iba a predicar y que iba a hacer y todo, me dio risa como Sara, ¿no? Me reí, yo dije, si no sé ni buscar bien en la Biblia, se me hace algo inalcanzable y demás, ¿no? Pero ¿sabes qué? No me acuerdo por qué les estaba yo comentando esto. Bueno, regreso a la cita y a ver si ahorita me acuerdo por qué les estaba poniendo ese ejemplo. Entonces dice que puede cambiar nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras no cambió mi sistema de pensamiento, yo estaba en pleito con Dios, peleando, en guerra. ¿Y por qué permites? ¿Y por qué haces? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y ahora que pasaron tantas y tantas cosas en mi vida,
puedo decir honestamente. ¿Por qué? Porque mi mente ha cambiado, mi corazón Dios lo ha transformado. Y puedo decir ahora que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y te lo estoy diciendo ahorita que estoy pasando tiempos de tribulación, de prueba y de angustia. En todo sentido. Ahorita estoy siendo atacada por todos los, como dicen, por aquí, por allá, por esto, por lo otro y todo. Y te puedo decir que es verdad, que la voluntad de Dios y lo que Él permite en mi vida es algo bueno, agradable y perfecto. Y que me va a llevar ya sea a humillarme más, a aprender humildad, obediencia, dependencia, confianza. El sufrimiento y la prueba te acercan a Dios. Ahorita todo lo que está pasando, Dios dice que no importa si entras tuerto, manco, cojo, todo. Dios no quiere que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, no quiere que te pierdas, no quiere que yo me pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Dios eso es lo que quiere hacer en tu vida y en mi vida. Entonces, en Filipenses 3:14 habla, dice, el apóstol Pablo decía que él proseguía a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta? Yo pensaba que la meta es cuando te mueres, pero sabes que aquí está hablando de que la meta es llegar a ser como Jesús. Y el supremo llamamiento es cuando tú estás delante de la presencia de Dios y tienes el carácter de Jesús. Porque en Efesios dice que hasta que todos lleguemos a la plenitud, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Cuando tenemos su carácter es conformado en nosotros. Pero ya para ir terminando, perdón, luego me apasiono y me voy con un montón de ejemplos y demás. Pero la pregunta sería, bueno, ahora, ¿cómo puedo hacer para cambiar mi carácter? No es algo que tú lo cambies. O sea, la Biblia no separa el carácter de la fe. O sea, el carácter cristiano se llama fruto. Y el fruto es del Espíritu. Y vamos rápidamente a Gálatas 5:22. Tal vez ya te sepas esta cita mucho, pero para las personas que tal vez vienen por primera vez, 5:22